El 2013 fue el año más duro, el año más difícil para la revolución bolivariana a lo largo de toda su historia. No tengo la menor duda de ello. Nada puede compararse con la magnitud de la pérdida que tuvimos el infausto 5 de marzo del 2013. La desaparición física del comandante supremo Hugo Chávez literalmente nos sacudió, nos conmovió como pueblo. Desaparecía físicamente nuestro padre y guía, nuestro líder indiscutible. Desaparecía físicamente nuestro insustituible, nuestro imprescindible. Desaparecía físicamente el grande hombre que siempre nos señalaba el camino. Desaparecía físicamente el más nuestro de los nuestros, el más amoroso entre los amorosos. ¿Cómo no darle la razón una vez más al comandante Hugo Chávez? Somos el pueblo de las dificultades, y vaya que nuestro pueblo lo demostró en el 2013. Yo quiero rendirle tributo de admiración y gratitud a nuestro pueblo. Qué infinita grandeza demostró a lo largo de este año tan terriblemente difícil, tan dolorosamente duro. Con toda su tristeza y su pesar a cuestas, con su llanto y con su duelo, el pueblo reafirmó su inquebrantable voluntad y su irrevocable decisión de darle continuidad a la revolución bolivariana, dando la más sublime demostración de lealtad al comandante y a su legado. A la victoria heroica del 14 de abril sucedió la victoria no menos heroica del 8 de diciembre del 2013. Hay que destacar que en los meses que transcurrieron entre las dos grandes batallas electorales de este año, el pueblo se creció sobre sí mismo, recuperó plenamente su poderosa energía y refutó contundentemente a quienes sostenían que la revolución bolivariana no sobreviviría a la desaparición física de Chávez. Son los mismos y las mismas que no terminan de entender una gran verdad que enunciara el propio comandante. Venezuela cambió para siempre. Al pasado punto fijista, se disfrace a conveniencia como se disfrace, nuestro pueblo no volverá jamás. Nunca más volveremos a ser una colonia petrolera yanqui. Nunca más estaremos de rodillas. Buenas noches, usuarios y usuarias de Venezolana en Televisión. Bienvenidos a este programa especial donde vamos a darle continuidad a lo que ha sido la programación de Venezolana en Televisión todo el día, analizando, comentando, profundizando en el mensaje anual del presidente Nicolás Maduro ayer ante la Asamblea Nacional. Y para cerrar, digamos, este ciclo de análisis durante el día de hoy, vamos a estar hoy conversando con los ministros del Poder Popular para Agricultura y Tierras, Iván Gil, y con el nuevo ministro del Poder Popular para el Trabajo, el compañero Jesús Martínez, también viene de ser rector de la Universidad de los Trabajadores. Bienvenidos, ministro. Gracias. Gracias. Bueno, nos tocó cerrar la jornada de hoy aquí en estos comentarios, ¿no? Un poco para que nuestro pueblo entienda. Fíjense, hoy la prensa, como se esperaba y como el presidente ya lo anticipó, invisibiliza los mensajes fundamentales del presidente. Yo quisiera empezar, por eso escogimos este mensaje, porque ayer hubo un balance económico, político, un análisis ideológico de la situación de la lucha que está planteada en Venezuela, pero hubo también un recordatorio. El año 2013 fue un año de, como él dijo, el más duro para la revolución bolivariana. ¿Cuál es el balance por la pérdida, obviamente, física del comandante Chávez? ¿Cuál es el balance que ustedes hacen en términos políticos globales? ¿Cuáles fueron los elementos que permitieron a la revolución bolivariana superar este escollo tan difícil del año 2013, ministro? Sí, mira, yo creo que, William, que el año 2013 marcó una transformación profunda en Venezuela. O sea, se cerró. O mejor dicho, ese hecho doloroso nos permitió develar una realidad que no veníamos percibiendo con claridad. Fíjate, nosotros, antes del 27 y 28 de febrero, vivimos una derrota, el movimiento político-militar que teníamos luchando por la liberación nacional. El 27 y 28 de febrero del 89 se transformó la lucha local
reivindicativa en una lucha nacional de carácter antiimperialista. Fíjate, y no solamente eso, sino de democracia directa, porque ellos lo calificaron de saqueo, pero eran ellos los que habían acaparado, tal cual como lo hacen ahora. Y nosotros como pueblo fuimos, tomamos y directamente distribuimos esa riqueza que habíamos generado nosotros mismos. Por eso cada quien expresó la necesidad que tenía y se lo llevaba. Bueno, eso generó una crisis profunda en el Estado colonial que teníamos. Y se expresó esa crisis el 4 de febrero. Allí se da un fenómeno extraordinario. Nace Hugo Chávez Frías como líder de este pueblo que venía en marcha, que no se había detenido, que no regresó nunca a la casa, ni ha regresado ni va a regresar. De allí en adelante se unifica el pueblo que venía dividido, porque las organizaciones de izquierda no fuimos capaces de lograr una unidad programática, una unidad en torno a un liderazgo. Fíjate, aquí se cierra ese capítulo y se inicia la unión de la derrota de 1830, ¿verdad? Se trae hasta esta realidad y se unifica con el movimiento popular que está aquí en torno a un líder. Todo ese proceso, fíjate, nos conduce a que nosotros, cuando el presidente ganó las elecciones por primera vez, nosotros reconquistamos la libertad de Venezuela, o sea, reconstruimos la patria, ya somos libres, ¿verdad? Comenzamos a ser independientes y esa independencia política nos condujo a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Y le dimos rango constitucional al Programa Nacional Bolivariano que habíamos retomado el 4 de febrero. Bueno, en base a ese programa, o sea, se desarrolla todo un proceso de nacionalización de las industrias. ¿Qué estábamos haciendo allí? Nosotros estábamos retomando el camino de la recuperación de todo lo que es la estructura productiva del país, ¿verdad? La fuimos retomando progresivamente, pero no es suficiente retomarla. Fíjate, nosotros la retomamos y era necesario tomar el control real en la planificación, estabilizar la producción en función de satisfacer las necesidades del pueblo, que fue lo que el comandante dejó asentado en el texto constitucional. Bueno, ese proceso, fíjate, se va acumulando y todo lo que se llevaba, el 80% del ingreso que se iba a los países coloniales, ¿verdad?, se toma y se redistribuye, ¿verdad?, a favor de la satisfacción de las necesidades a través de las misiones. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos un pueblo que vivió todo el proceso de educación a través de las misiones, a través de las nuevas universidades, o sea, todo ese sistema, pero también un pueblo que vio satisfecha gran parte de sus necesidades vitales a través de las distintas misiones. Las madres del barrio, ¿cómo es que la que va a la gente de la tercera edad? Amor mayor. Fíjate, amor mayor, fíjate, todo eso se va produciendo, pero no nos vamos percatando que gran parte de toda esa gestión la venimos realizando nosotros como pueblo. Y simultáneamente vamos desarrollando formas de organización que apuntan hacia la comuna, ¿ves? Entonces, claro, cuando Hugo se transforma o tiene que transformarse como nos vamos a transformar todos, fíjate, descubrimos una cosa. Él se había transformado mucho antes en un proyecto, en un programa, en una ética, en una moral, fíjate, en un pueblo estudiando, se había transformado y lo descubrimos allí. De allí en adelante continuamos, pero ya no continuamos como aquel pueblo que se levantó el 27 y 28 de febrero, sino como este pueblo que hoy es Hugo Chávez Frías, fíjate, que está en marcha. Ahora, hoy tenemos una responsabilidad mayor, ¿ves? Nosotros como pueblo tenemos que garantizar el proceso social de producción, ¿verdad?, que garantice de verdad la estabilidad de la economía. ¿Ves? Y tomo estas palabras para introducir a Iván.
porque precisamente todo este proceso, todo este análisis que nos hace Jesús, sin embargo se confronta con un hecho trágico, doloroso, inesperado, porque sin duda el pueblo venezolano, ya lo decía el presidente ayer, e inmediatamente se inicia, se incrementa todo un proceso de desestabilización económica, ¿no?, que ha tenido en uno de sus aspectos más dramáticos el tema de la alimentación. ¿Cuál crees tú, Iván, que han sido los elementos que permitieron en ese campo de trabajo? Te hemos visto inspeccionando, te hemos visto en toda esa ofensiva económica que fue parte de la respuesta que dio el pueblo venezolano para que este 2013, hoy la revolución aparezca en este comienzo de 2014 fortalecido. Sí, bueno, buenas noches a todos usuarios y usuarias. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro ayer dio una clase magistral de las razones históricas que nos permiten enfrentar esta realidad, o que nos permitieron enfrentar la dura realidad, ¿no? El mismo presidente lo ha dicho, quizás la desaparición física del comandante Chávez significó el hecho, o ha significado el hecho más trágico de este tipo desde la muerte del propio libertador Simón Bolívar en 1830. Entonces, el presidente Maduro explica, bueno, cómo esas razones históricas, luego la apropiación o la lucha de la burguesía parasitaria, como la denominó, y cómo esa burguesía hizo riqueza a partir de la renta petrolera solo a través del intercambio, no desarrolló fuerzas productivas en el país, ninguna fuerza prácticamente, lo vimos, pues en esta guerra económica vimos cómo desnudamos, ¿no? Y sobre todo con el presidente Nicolás Maduro al frente desnudó, bueno, una realidad, que es una burguesía que no produce, una burguesía que solamente vive del intercambio y de apropiarse de recursos que no son producto del esfuerzo, no son producto del trabajo, sino es producto propiamente de la renta, que a pesar que el presidente Chávez había logrado avanzar, o logró sentar las bases de redistribuir, como lo decía el camarada, la renta petrolera y reinvertirla en las misiones sociales, en crear una base productiva, que la vimos también al principio del gobierno del presidente Maduro con el gobierno de Calle. Nosotros recorrimos todo el país, todos los ministros y ministras y el presidente al frente, y vimos la inmensa obra productiva que dejó el comandante Chávez, de plantas industriales, de campos, de maquinaria, de proyectos, algunos de ellos a medio andar, otros con problemas de gestión. Bueno, eso es parte de lo que nos toca a nosotros resolver en esta etapa de la revolución bolivariana. Bueno, todo ese legado que nos dejó el comandante Chávez, bueno, el 5 de marzo nosotros todos se nos vino encima con la desaparición física del comandante. Sin embargo, el presidente Maduro fue capaz de convertir ese dolor en una fuerza, primero el legado que nos dejó, la plataforma física, moral, ideológica que nos dejó el presidente Chávez, y luego el impulso, bueno, de un líder que asume las riendas de la revolución e impulsa al pueblo a la calle. Bueno, evidentemente las fuerzas contrarrevolucionarias quieren aprovechar ese momento para atacar y simplemente, bueno, enfilaron todas sus baterías a desestabilizar el sistema nacional, político, social, económico, y generaron condiciones, bueno, realmente adversas desde el punto de vista económico, de acceso a los bienes, a los servicios. Sin embargo, bueno, la conciencia del pueblo se impuso sobre las dificultades, ¿no? Atravesamos un año en lo económico difícil, sin embargo terminamos con resultados positivos. Ayer el discurso del presidente yo creo que fue ejemplarizante en ese sentido. Bueno, a pesar de ese sabotaje y más que un sabotaje, de ese ataque desmedido por derrocar la revolución bolivariana y desaparecerla de la faz de la tierra, bueno, no lo pudo por la conciencia revolucionaria, que a veces ni siquiera sabíamos que la teníamos a ese nivel. El presidente Maduro fue capaz de conducir esa fuerza y sobre todo en los últimos meses del año 2013 demostrar, yo creo que desmontó magistralmente, bueno, aquí están cómo ocurre el proceso de apropiación y de robo, lo conversábamos ahora antes de entrar, cómo se han transformado, bueno, los consumidores en los explotados
de esta burguesía parasitaria, como lo ha definido, una burguesía que no produce. Raramente en otros países, Colombia, Brasil, etcétera, donde también ha habido desarrollo de esa burguesía, bueno, ha sido una burguesía de repente que ha desarrollado fuerzas productivas. Aquí en Venezuela ninguna, pero cuando uno va a buscar esto, bueno, simplemente se han apropiado, lo mismo, y en el sector alimento ha sido así. Las inversiones fundamentalmente las ha hecho el Estado, luego las apropia esa burguesía, las usufructa sin invertir, luego las devuelve. Es decir, es un proceso de robo y de apropiación de la renta. Bueno, yo creo que ese es el reto más importante que nos ha planteado el presidente Nicolás Maduro, y por eso ayer también lanza las grandes retos. Yo creo que nosotros como sociedad nos sentimos en este momento a la expectativa, una expectativa favorable del llamado que hace el presidente Nicolás Maduro a incorporarnos en la batalla productiva, en el impulso de estos motores, verdaderos motores socialistas, porque es en función del trabajo. Debemos convertir ahora esta fuerza política que nos permite estabilizar el país, bueno, en una fuerza productiva y una fuerza liberadora, ahora sí, desarrollando fuerza productiva en el socialismo. Fíjate, ustedes han tocado el tema. Yo quisiera mostrar este libro que el presidente Maduro hizo referencia ayer, Venezuela Violenta, un libro escrito por Orlando Araujo, este extraordinario pensador, economista, luchador social, y que en el año 1968 escribe este libro. El presidente Maduro hacía una cita sobre este libro, yo no sé si las tenemos un momento y las podemos mostrar allí, donde hace esa caracterización. Creo que una de las cosas más importantes que surgen del discurso de ayer es esa caracterización de a qué se enfrenta Venezuela. Y el presidente decía ayer, citando a Orlando Araujo, en Venezuela existe una oligarquía de comerciantes y de banqueros, va entonces prosperando y acumulando un poderío económico que se traduce en poderío político. Vamos a ver la siguiente lámina. Decía el presidente citando a Orlando Araujo, no es una clase creadora de riqueza, sus ingresos no provienen de una combinación arriesgada de factores de producción, sino de una comisión, la comisión del intermediario que compra afuera y vende adentro. No es pues una burguesía productora, sino una burguesía estéril. Y terminamos la cita del presidente sobre el libro de Orlando Araujo, Venezuela Violenta. Esta clase no imita el capitalismo en Venezuela, es sencillamente la proyección colonial de un sistema capitalista foráneo más avanzado. ¿Es ese el principal obstáculo, es ese el principal factor al que se enfrenta la revolución bolivariana en estos momentos, la existencia de ese modelo, de ese sistema y de esa burguesía? Sí, yo creo que ese es el principal obstáculo, y en el sentido de que ellos siguen controlando esos medios del manejo de la divisa, todo. Claro, el imperialismo, ¿qué es, William? El imperialismo es el dominio del capital financiero internacional, ¿verdad? Y él tiene a gente en todas partes. Ellos aquí, como lo plantea Orlando, no es un sector productivo, ellos no te producen nada, ellos se apropian. Incluso, fíjate, los burgueses productivos no son los que producen, produce la clase obrera, pero la clase obrera, al no tener conciencia que tiene los medios de producción en sus manos, que son ellos los que tienen el conocimiento de ponerlo en marcha, pero deben actuar como clase, entonces no toman el control de ese proceso social de producción. Fíjate, entonces ellos siempre se están apropiando de acá, pero en Venezuela lo más grave es que se están apropiando de la renta petrolera. O sea, que es más grave todavía, son vulgares comerciantes, son buhoneros de alto nivel. Fíjate, ahora... es que me está diciendo que vamos a hacer una pausa como el tiempo en televisión, sí. Y al regreso seguimos con Jesús Martínez, sí, ministro del Trabajo, con Iván Gil, haciendo este análisis. ¿Cuáles son los elementos que están detrás de esa caracterización que hizo el presidente Nicolás Maduro de los retos que hay en este 2014? Ya regresamos en este programa especial. El canal de todos los venezolanos. Hemos estado configurando un nuevo modelo que yo planteo, es un nuevo modelo para pacificar a Venezuela. Sigamos con nuestras diferencias políticas, lo que ustedes quieran, ideológicas, de liderazgo, como la quieran llamar, pero pacifiquemos entre todos a Venezuela.
busquemos los valores que puedan lograr la paz de nuestro país y dejémosle a nuestros hijos una patria con más estabilidad, con más paz, con respeto a la vida, con menos criminalidad o sin criminalidad, ojalá, si es mucho pedir. Nosotros nos deslindamos radicalmente de la concepción que ha enarbolado los viejos esquemas de la sociedad burguesa como el fundamento de su concepto de seguridad. Y estamos dándole vida a un nuevo modelo de seguridad a través de los 6 vértices y del concepto integral de la gran misión A Toda Vida Venezuela, del que se deriva, claro está, una nueva institucionalidad policial encarnada en la Policía Nacional Bolivariana. Apostamos entonces por un nuevo modelo de seguridad pública, partiendo de un enfoque fundamentado en la prevención y construyendo una nueva institucionalidad policial en íntima conjunción con nuestras comunidades. No olvidemos que los anteriores modelos de organización vecinal respondían a viejos moldes de un concepto de seguridad signado por el egoísmo. Nos toca cumplir con el mandato de nuestra Constitución bolivariana y la colocamos en primer lugar en el llamamiento a este gran esfuerzo nacional para vencer la criminalidad y pacificar el país. ¿Y si le regalamos un videojuego? No sé, es demasiada televisión. ¿Y un carrito de control remoto? No, muy costoso. ¿Y si esperamos a que él decida? Ya no se me ocurre más nada. Ya sé lo que quiero que me regale. ¿Qué? ¡Un 4! El canal de todos los venezolanos. En el origen de la guerra económica está en una relación de complicidad. Existe una relación de complicidad entre la burguesía parasitaria y el funcionariado corrupto. Especulación, acaparamiento y desabastecimiento inducido son apenas sus caretas más visibles. Pretenden inocularle a nuestro pueblo la creencia de que el modelo encarnado por la revolución bolivariana no sirve, lo que no encaja con la pujanza de esa misma burguesía parasitaria y sus riquezas exorbitantes. Se trata de la vieja sociedad de cómplices transmutada que no ha terminado de morir. Veíamos ahí parte de la locución del presidente Nicolás Maduro. En este programa especial estamos analizando algunas de estas ideas, algunos de los planteamientos. Estamos con el ministro del Poder Popular para el Trabajo, Jesús Martínez, con el ministro Iván Gil del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra. El presidente dijo unas cosas ayer, hizo también autocrítica. Fíjate, vemos, no existe corrupto sin corruptor y viceversa, pues, es una simbiosis. Sí, y el presidente ha reconocido que ha sido penetrado, que hay penetración en los mecanismos, ¿no? Porque el poder corruptor del dinero es muy grande. Pero hay otra idea interesante que quiero que comenten. Esta primera idea de cómo combatir también desde adentro todos estos fenómenos que facilitan la existencia de esta burguesía parasitaria. Y la otra idea, que ellos hablan de un país en crisis, pero como dice el presidente, eso no se compadece con sus balances, ¿no? O sea, que ahí ahorita se habla de 300.000 millones de dólares propiedad de venezolanos en el extranjero. El vicepresidente Reza también dijo que se habían fugado en los últimos 14 años no menos de 200.000 millones de dólares. Entonces la bonanza que ellos muestran en otros países es producto de este supuesto país en crisis. Iván. Sí, bueno, yo creo que ese tema es fundamental para entender lo que viene, ¿no? Yo creo que también el presidente ayer mostró unas gráficas sumamente ejemplarizantes de lo que se había invertido, el porcentaje que se había invertido en materia social. El presidente Chávez logró... Vamos a ver, perdón, Iván, si podemos buscar esa gráfica allá arriba que la tenemos, la de inversión social, la gráfica de inversión social, sí, para que mientras comenta la gente la pueda ver. Sí, yo creo que es fundamental porque
¿Cómo pasamos de 30%, 30 y algo por ciento en la última década de la Cuarta República a más de 60%, 63%, ¿no? 65%, vemos en la gráfica, de inversión social? Es decir, la revolución bolivariana, el presidente Chávez logró revertir, bueno, la apropiación desmedida de la renta petrolera por parte de la burguesía parasitaria. Claro, todavía nos falta avanzar, pero ya ahí vemos, bueno, pasar del 32% a 65%, bueno, eso le generó a la burguesía, bueno, un malestar enorme y una situación, bueno, que lo llevó a golpes de Estado, llevó a sabotaje, llevó a toda la descalificación que ha sufrido la revolución bolivariana y todos los medios internacionales, toda la campaña ideológica, etcétera. Bueno, es producto de esto. Ahora, pero el presidente Maduro ha sido claro, bueno, que debemos seguir avanzando. Todavía nos queda un 35% de avanzar sobre eso. Bueno, esa diferencia, esos 300.000 millones que están ahí de diferencia, es lo que precisamente la burguesía se ha apropiado en estos años de revolución. Que si no hubiera habido la revolución bolivariana, se hubiesen apropiado de toda esa cantidad. Pues, y no tuviéramos los barrios no tuviéramos la inversión social, no tuviéramos... Entonces, por eso que es interesantísimo el proceso que estamos viviendo en este momento. Bueno, que el reto que nos queda es, bueno, primero, ¿cómo hacemos generación de riqueza a partir del trabajo? ¿No? Que es el reto que tenemos actualmente. Tú lo decías ahora, bueno, el tema, y lo decía el presidente, el tema del funcionariado corrupto, ineficiente, etcétera. Eso pone en evidencia también una situación que nosotros hemos repetido. Lo que está en cuestionamiento en este momento por parte de los revolucionarios no es el modelo de gestión o el modelo socialista de construcción de un país que nos orientó bien y que quedó aquí bien plasmado en el Plan de la Patria. Lo que nosotros el reto tenemos fundamentalmente es cómo hacemos una gestión socialista, que es lo que hemos criticado, pues, ¿no? Y lo que hemos escuchado cuando vamos al gobierno de acá. Y es lo que mucha gente también reclama, sí, al final, bueno, ¿no? Pero eso quizás yo creo que es lo más... Ese es el reto más bonito que tenemos, o sea, cómo nosotros consolidamos una gestión. Y tenemos dos elementos fundamentales, creo, desde mi humilde opinión. Uno, un liderazgo. Quedó demostrado que hay un liderazgo sólido, unísono en el país, bueno, que lo encarna el presidente Nicolás Maduro como hijo del comandante Chávez. Y en otro lado, bueno, el poder popular, la construcción de las comunas, el despliegue. Bueno, a pesar de todas las dificultades que atravesamos, lo vimos, pues la conciencia revolucionaria. Entonces yo creo que esos dos elementos van a ser la clave que ante cualquier escenario económico, cualquier escenario que se le presente a la revolución bolivariana, nosotros vamos a salir adelante. Fue lo que nos enseñó el comandante Chávez. Difícil, bueno, en el año 98, donde había un liderazgo, pero bueno, lo decía, el tema de la conciencia revolucionaria estaba disperso, ¿no? Ahora lo tenemos bien claro, tenemos las orientaciones. Yo creo que nosotros vamos a construir realmente en este próximo periodo, 2014, 2019, los 5 años que nos quedan de periodo presidencial del presidente Maduro, por ahora, porque después seguro vamos a seguir, consolidar esa base productiva. Solamente para poner un ejemplo de cómo actúa esta burguesía parasitaria, y para citar el ejemplo del tema alimentario, que es un tema clave. Durante los últimos 40 años de la Cuarta República, ¿no? El pacto de punto fijo, bueno, ocurrió un proceso sumamente vulgar, ¿no? Cómo se desmontó en primer lugar la producción primaria, es decir, la producción de alimentos en el campo. Quedó a una pequeña burguesía rural, bueno, simplemente apropiándose, como un mecanismo para apropiarse de alguna forma de parte de la riqueza petrolera. Luego nos desmontaron el sistema agroindustrial, la transnacionalización de la agroindustria. Transnacionalizaron todo, que había agroindustria en todos los pueblos del país, había agroindustria. La industria rural, pequeña, mediana. Los pueblos no importaban sino la sal. El resto de los productos los producían allí. Bueno, por eso se transnacionalizó completamente. Y no conforme con eso, luego transnacionalizaron el sistema de distribución. Es decir, nos traían los productos ya empaquetados y elaborados. Bueno, eso generó un desmantelamiento total de nuestro sistema productivo. Eso ocurrió, esto lo sé, bueno, porque trabajo en el área de alimentación, pero eso exactamente ocurrió en todas las áreas productivas. Es decir, un desmantelamiento de todo el aparato productivo. Y eso fue lo que encontramos en 1998. Y fíjate, es muy interesante esto, Jesús. Yo quiero tu opinión. Yo quiero presentar unas láminas.